Entender las dinámicas que mueven a la sociedad para así poder mejorarla, orientarla o reorganizarla es posible, gracias a la llamada sociología. La sociología es una ciencia que se encarga de estudiar la sociedad, las interacciones humanas y los diferentes grupos sociales. Se dedica al análisis de los fenómenos sociales, las relaciones de poder y las estructuras sociales. Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Melanie y bienvenidos una vez más a este canal donde hablaremos sobre sociología en la iglesia, pero esta vez con dos cafés. Así que tenemos a una invitada especial que es Paola. Bueno, Paola está acá porque ella y yo hicimos una investigación corta sobre las dinámicas presentadas en una misa católica. Para ello utilizamos la observación participante en una misa dominical en una iglesia acá en Cartago Valle. Observamos tanto al sacerdote como a los servidores y feligreses. Tuvimos que participar como cualquier otra persona lo haría, pero además anotamos en nuestro diario de campo cómo nos sentimos, todo lo que se observó, escuchó e interpretó. Todo lo hallado lo relacionamos con dos grandes teorías sociológicas: la teoría sobre el concepto de campos, hábitos, capital y violencia simbólica, y la teoría de las actuaciones de Erving Goffman. Bueno, pero antes de contarles lo que hallamos haciendo esta investigación, primero es necesario que conozcan sobre Cartago y esta iglesia en particular a la que fuimos. Pasemos a eso. Cartago es un municipio de Colombia ubicado al norte del Valle del Cauca, conocido por estar alrededor del río La Vieja. Está ubicado en Pereira, Risaralda en el año 1540, pero luego se asentó donde es hoy. Es un municipio que tiene bastante historia. Es una de las poblaciones más antiguas del departamento y de América del Sur. Actualmente cuenta con alrededor de 140.000 habitantes. Es conocida como la ciudad de los 7 templos, que constituyen un tesoro religioso y arquitectónico. Se encuentran entonces la iglesia Nuestra Señora del Carmen, o más conocida como la Catedral, la iglesia San Jorge, ubicada al frente del Parque Bolívar, Nuestra Señora de la Pobreza en el Parque San Francisco, la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, conocida por su estructura en piedra y que junto a la Casa del Virrey forman los dos monumentos más auténticos de la arquitectura colonial, entre otras iglesias. Nuestra investigación sobre las dinámicas sociales en un contexto religioso fueron observadas en la iglesia del barrio San Agustín, el cual hace parte de la Comuna 3. De la Comuna 3, zona nororiente, hacen parte 24 barrios y cuenta con un aproximado de 5.000 habitantes. Estos barrios son La Fresneda, Villa del Sol, Santa Rosa de Lima, Santa Elena, El Roble, Robert Tulio Lora, Coralín, Ciudadela Confandi, La Verona, Nuestra Señora de la Pobreza y San Agustín. La iglesia de San Agustín de Hipona es única en el barrio, es decir, que la mayoría de habitantes profesan su religión y fe dentro de esta iglesia. Se rigen a los horarios y a las diferentes celebraciones programadas por el sacerdote posicionado en ella. Esta iglesia fue fundada el 28 de agosto de 1990 por el excelentísimo señor José Gabriel Calderón hasta hoy en día. El sacerdote actual se llama John Freddy, el cual lleva casi un año allí. Bueno, ya habiendo contextualizado a Cartago y a la iglesia, podemos pasar entonces a hablarles sobre lo que encontramos desde las dos teorías. Primero, vamos a hablar sobre la teoría de los conceptos de campo, capital, hábitos y violencia simbólica desde Bourdieu. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea. Es el autor del texto Conceptos de hábitus, campo, capital y violencia simbólica.
Él define el campo como el contexto social en donde los individuos y grupos interactúan y compiten. El hábitus se refiere a las concepciones mentales que internalizamos y adquirimos por medio de la socialización. Y el capital se refiere a los recursos que disponen los individuos y que les otorgan ciertas ventajas en un determinado campo. Estos conceptos sirven para analizar el comportamiento social. Asistimos a la misa el día domingo en el horario de las 6:30 de la noche con el objetivo de poder observar las dinámicas que se ejercen dentro de esta. Pudimos darnos cuenta de que existe una figura de autoridad, que es el sacerdote, ya que es el encargado de organizar y dirigir la misa. Pudimos dar cuenta de ello, ya que cuando él ingresa al altar, inmediatamente todas las personas se ponen de pie para recibirlo con cantos. Por el contrario, cuando una de las personas que va a escuchar a la misa ingresa, nadie se pone de pie para darle una bienvenida. Entonces se pueden observar que existen diferencias de poder que les otorgan a las personas ciertas ventajas. Lo anterior es posible porque desde que somos niños se nos ha inculcado y resaltado que debemos comportarnos según el contexto social en el que nos encontramos. Uno de ellos es la iglesia. Se nos ha enseñado que para asistir a la iglesia debemos usar una ropa o vestuario acorde a la situación, es decir, un vestuario presentable, que no muestre o enseñe mucho. También que debemos usar un buen lenguaje. Esto quiere decir que no es permitido las malas palabras. Además, debemos tener un buen manejo corporal y un buen uso de nuestras expresiones corporales. Pero esto depende de quién haga uso de ellas, ya que en un momento de la misa el padre se refirió a que los jóvenes de ahora parecen idiotas por el tipo de música que escuchan, que es el trap y el reggaetón, ya que esta música tiene incluido todo lo del bajo mundo, que es drogas, muerte y sexo. Pero esto no fue mal visto por las personas que estaban presentes, ya que el sacerdote representa una figura de poder religioso. Entonces podemos observar que todos estos patrones de comportamientos han sido internalizados por cada una de las personas, ya que existen muchas religiones y cada ser humano decide en qué religión desea creer. Entonces, el campo nos muestra lo que existe en la sociedad y cada ser humano tiene la tarea de modificar con qué desea quedarse y con qué no desea seguir. Entonces, existe un capital religioso dentro de la iglesia. Este capital se muestra de manera simbólica, es decir, se puede asociar como un capital simbólico, ya que le otorga a la persona cierta representación y respeto ante la sociedad. También existe un capital económico y son las personas que ayudan con ofrendas y donaciones. Esto les otorga cierta posición dentro de la misma iglesia, de las personas que asisten y también de la misma sociedad. Pero también existe un capital cultural y son las personas que utilizan elementos religiosos como escapularios y Biblias, y esto es la diferencia de las demás personas que asisten a la misa, ya que esto les ofrece cierto estatus dentro de la misma comunidad religiosa, ya que tienen un conocimiento teológico y son elementos clave para la realización de ceremonias y rituales. Esos tres tipos de capitales, económico, cultural y religioso, pueden ser los causantes de generar una violencia simbólica, ya que esto les otorga a las personas ciertas ventajas dentro de su determinado campo, que en este caso es el religioso, y les otorga a las personas una posición de superioridad y de dominación hacia las personas que pertenecen a la comunidad religiosa e incluso a las personas que no hacen parte de esta comunidad, ya que ellas se consideran más puras y morales porque tienen tan internalizado que la única forma de vivir es servirle a Dios. Por esta razón juzgan, etiquetan y excluyen a otras personas que tienen otros estilos de vida, ya que consideran que no están bien vistos para la sociedad y que incentivan al pecado. Y todo aquel que es pecador no puede ingresar al reino de los cielos. Erving Goffman fue un sociólogo y escritor canadiense considerado como el padre de la microsociología.
Estudió las unidades mínimas de interacción entre las personas, centrándose siempre en grupos pequeños. Goffman decía que las personas están constantemente realizando actuaciones. Estas actuaciones son las diversas formas en que las personas se presentan a sí mismas en diferentes contextos sociales. Para que una actuación sea llevada a cabo, necesita de una fachada. Esta fachada es una dotación expresiva que puede ser utilizada por el individuo de manera consciente o inconsciente. Esta fachada se encuentra constituida por dos elementos. La primera sería el medio, setting, que es el espacio en donde la persona lleva a cabo su actuación, y la segunda sería la fachada personal, que se encuentra constituida por dos, que serían la apariencia y los modales. Una actuación entonces es un rol impuesto o asumido que llega a ser parte de la personalidad, es decir, que puede ser una segunda naturaleza del individuo. Pero entonces, ¿cómo evidenciamos esta teoría con lo observado en la misa a la que asistimos? En la misa, en la iglesia de San Agustín, nos dimos cuenta que el sacerdote es el actuante principal. Él lleva a cabo la rutina establecida de la misa frente a los observadores, que son los feligreses. Por ende, proyecta una fachada acorde a su rol. La fachada está constituida entonces por la apariencia y los modales. En la apariencia notamos que el sacerdote lleva unas vestimentas de ritual, una sotana, un alba, una estola de color morado que van de acuerdo al tiempo de Adviento. Y estas indican su estatus y su rol sacerdotal. Lleva insignias como una cruz en el pecho que también refuerzan su estatus religioso, y va acompañado de expresiones serias y solemnes que van acorde a la ritualidad de la misa. También se encontraron gestos corporales específicos como posturas erguidas, manos en actitud de oración, persignarse, la inclinación de cabeza y torso, la imposición de manos y las genuflexiones. En los modales encontramos que el sacerdote hace uso de gestos y ademanes de tipo ritual, utiliza un tono de voz formal, palabras precisas, tiene una actitud solemne y de ceremonia, y siempre hay una orientación hacia los feligreses, que serían los observadores. También encontramos las actuaciones de los feligreses. Estas están basadas en que las personas desean mostrarse como devotos y creyentes. Su participación varía dependiendo pues la rutina establecida en la misa. Se arrodillan, se persignan, cantan y van a la comunión colectivamente. Su fachada está compuesta por una vestimenta formal, acompañada también de gestos devocionales, diferentes niveles de involucramiento, y además hay una resignificación personal, ya que aunque hay una rutina establecida en la Eucaristía católica, cada feligrés resignifica las partes de la misa, dependiendo de sus recuerdos, de sus problemas, de sus vivencias y sus necesidades. También encontramos unos roles adicionales que son importantes, como el de el monaguillo, que en este caso fue una niña. Su fachada estaba constituida por una sotana negra y una alba blanca corta. Además, su actuación se basaba en el servicio al sacerdote. También encontramos las mujeres lectoras, mujeres adultas con una contextura media, una vestimenta formal, y su actuación se basaba en la proclamación de las lecturas sagradas. La corista. Su actuación se basa en musicalizar la Eucaristía. Su fachada está constituida por una vestimenta formal y una actitud de gozo. Pero también encontramos que hay una fachada común para todas estas actuaciones y actuantes, el cual sería el medio, setting o escenario, que en este caso es la iglesia como tal. La iglesia sería un escenario sagrado.
el cual es reconocido colectivamente como un espacio para rituales religiosos y no para otro tipo de acciones. Además, este escenario reafirma y contextualiza cada actuación. La iglesia entonces provee escenario, utilería y símbolos como lo son estatuas, imágenes, cirios, presbiterio, altar, santuario, cruz, etc. Podemos concluir entonces que dentro de la misa se pueden observar dinámicas de poder, capitales y violencia simbólica, en donde el sacerdote ejerce una posición de poder religioso y espiritual. Su capital simbólico se expresa por medio del reconocimiento, el estatus superior y por su capacidad de guiar a los feligreses. Asimismo, se presentan actuaciones por parte del sacerdote, monaguillos, feligreses, lectoras y coristas, con roles, fachadas y un manejo de la ceremonialidad. Además, hay que tener en cuenta que el sacerdote debe llevar su rol casi que siempre para evitar señalamientos. Además, entonces, este rol se convierte en una fachada social y por ende en una representación colectiva, donde las personas construyen un significado hacia el sacerdote y se comparte entre ellos. Ambas perspectivas permiten analizar cómo en la misa católica existen elementos religiosos internalizados de forma histórica, creando así posiciones asimétricas de poder, pero que requieren de una puesta en escena coordinada entre los participantes para reforzar su sentido espiritual compartido. A pesar de que las teorías de Bourdieu y de Goffman son diferentes, ambas proponen conceptos útiles para comprender las dinámicas religiosas. Revelan estructuras sociales profundas, interacciones situacionales y la manera en que cobran vida y se perpetúan. Bueno, y así finalizamos este video y despedimos a nuestra invitada Paola y nos vemos en un próximo café.